mis amados. Me siento muy feliz de estar con mis hermanos, de estar acá. Muchas gracias, Jorgito, con ustedes, de bendecir al Señor. Y quiero rogarle, por favor, que abra las Sagradas Escrituras. Sí, por favor. En el libro de los Salmos. Ahí está, perfecto. Vamos a un poquito inclinadito, si se puede. Poquito inclinadito. Vamos a ir al libro de los Salmos. Sí, vamos a compartir el Salmo 2. No voy a decir que no trajo Biblia porque sería muy triste, ¿no? Porque estamos en una actividad apostólica. No estamos en una reunión evangelística, sino es una reunión apostólica para meditar las Escrituras y ver la riqueza de ellas, elevar el corazón alabando y exaltando al Señor por su bondad y por su fidelidad. Amén. Digan amén. Gloria sea a Dios para siempre. Salmo 2. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Oremos a Dios, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, quiero escucharte, hermano, que estás orando. Por el amor a tu nombre, abre tu corazón. Como dice tu Escritura, y envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y fue la luz. Envió su palabra y cual espada de doble filo penetró los tuétanos, llegó al alma, discernió los pensamientos, hasta la frontera con el Espíritu. Tu palabra, que siempre que la envías, hace la obra por lo cual tú la envías. En el poderosísimo nombre de Jesús. En el poderosísimo nombre de Jesús. Amén. Dígame. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dos apóstoles, Pedro y Juan, habían sido amenazados por un grupo de autoridades de la región de Jerusalén, autoridades religiosas. Lamentablemente, autoridades que recibieron un legado y lo fueron perdiendo lentamente. Su gran mayoría eran ya ancianos. Y las Escrituras hablan que en las canas hay sabiduría. Lamentablemente ahí no hubo sabiduría. Ya en los días del ministerio del Señor Jesús, el Señor citó un salmo que yo voy a hablar, porque ellos se molestaron cuando el Señor habló y dijo: mi Padre obra y yo obro, y se sintieron molestos estos ancianos. Vinieron estos ancianos y aún continúan en Israel 70 ancianos que están puestos para buscar lo mejor para la nación. Ya venían desde el libro de Números, cuando Moisés le dijo a Dios: parí yo este pueblo, si he hallado gracia delante de tus ojos, mátame, que no soportaría ver cómo el pueblo me va a ultrajar. Por supuesto, el Señor no lo mató, sino el Señor le dijo: elige 70 ancianos, hombres que no amen el cohecho, hombres que tengan un buen testimonio, y voy a tomar de tu espíritu, voy a ponerlo en ellos.
Así empezó un número de gente que para ese momento histórico, capítulo 11, para quienes estudian la Biblia, del libro de Números, Moisés recibió como ayudas. Vinieron a ser jefe de miles, jefe de cientos y jefe de 10, con el propósito de que la carga fuera mucho más llevadera y Moisés lograra cumplir aquello por lo cual Dios lo había llamado. 70 ancianos. Pasan los años y los días de los salmistas. En el Salmo 82, quiero suplicarles que por favor lo busquen, aunque a ustedes me los miman, ya vi que tienen ahí la cibernética, pero bueno, está bien. Véngase al Salmo 82. ¿Qué dice? Salmo de Asaf, uno de los 3 adoradores en el tiempo de David, que tenía como llamado que el pueblo nunca olvidara que Dios mora en medio de las alabanzas. Dice, Dios está en la reunión y con minúsculas dioses. Esto se lo citó el Señor Jesús a ellos cuando estaban deliberando sobre el destino del Señor Jesús. La palabra Dios es un título. Jehová es un nombre. La palabra Dios es lo que hemos leído desde Génesis en el principio. Dios, Elohim, misericordiosos, piadosos, compasivos, quien jamás le hacen daño a su creación y por eso jura. Dios tituló. Y ese título se lo delega el Señor a los que ponen autoridad. Romanos 13 dice, ninguna autoridad hay, sino la que es delegada por Dios. Ustedes tienen su señor presidente y hay que orar muchísimo por él, si realmente quieren vivir la vida de Dios, que decían mis amados hermanos, la vida del reino. Hablar mal de la autoridad, libro de Levítico, es un pecado. No, pero usted viera cómo es. Yo no estoy preguntando su posición, yo estoy hablando la Biblia. Jamás hablarás mal de tu príncipe. Orarás por el que está en eminencia, para que llegues a vivir quieta y reposadamente. Él tiene una autoridad que ningún otro hombre en la república tiene. Dios se la entregó. Entonces el Salmo 82 es clave y yo les suplico que usted lo discierna. Dios está en la reunión de aquellos que tienen autoridad. Tony tiene una autoridad. Pamela la tiene. Delante de los ojos de Dios y delante de la congregación. El apóstol Oscar la tiene en las delegaciones que el Espíritu Santo le ha puesto. Pastor Francisco lo tiene. Carmen, ¿verdad? Tiene esa autoridad. Usted es el varón en la casa, usted tiene una autoridad. Y esa es como el cerebro para buscar lo mejor para su casa. Si usted vive en oraciones, gemidos, intercesiones, requiero pues que los hombres levanten manos limpias, las palabras que sepan diezmar. De lo contrario, no están limpias. Que sepan ofrendar. De lo contrario, no están limpias. Que sepan dar las primicias al Eterno. De lo contrario, no están limpias. Que sepan sustentar y adornar a su esposa. De lo contrario, no están limpias. Que no agarren a las criaturas con golpes, perdón el término, salvajes. Porque eso no serían manos limpias. Que no tengan las uñas tan largas que se lleve cositas del trabajo. No están limpias. Que den a conocer la multiforme sabiduría de Dios.
porque para eso nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. De lo contrario, las manos tienen la sangre del impío, dice Ezequiel. Requiero pues que los hombres levanten manos limpias, sin ira y sin contienda. Un hombre que no vive una vida de intercesión profunda, y es la consecuencia de una justicia. Dios es el Dios de la intimidad, de la verdad, del secreto. Él conoce la verdad en lo íntimo. Y tus ofrendas, tus diezmos suben. Y Él habla y honra a los que le honran. Por eso uno de los salmos que a nosotros nos gusta mucho: tuya es la alabanza en Sión, a ti se pagarán los votos. Inmediatamente tú oyes la oración. Inmediatamente, con tremendas cosas, nos responderás en justicia. Inmediatamente a ti vendrá toda carne. Perdonarás nuestras iniquidades. Tan sencillo el mover en el reino para los que quieren tener un corazón humilde, contrito, humillado, examinándose todo el tiempo. Escudriñame, examíname. Esos 70 que le hablé empezaron muy bien. Al paso de los años se fueron degenerando, a tal grado que los que cuidaban el templo se llamaron saduceos. Hicieron del templo una cueva de mercado. Primero hicieron del templo un negocio con la autoridad que era Herodes, luego una cueva de mercado, hasta llegar a una cueva de ladrones. Ahí estaban también los escribas, que podríamos decir en términos ya modernos, los doctores en teología, los doctores en filosofía y letras, los doctores en divinidades, con una mentalidad repelente a la autoridad de Dios. Ay de ti, escriba y fariseo hipócrita. 8 ayes habla Jesús en Mateo capítulo 23, perdón. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús en este día 8. El 8 en la Biblia siempre es importantísimo porque es el día o el número de la circuncisión, o de la resurrección, o de empezar una semana. Que Dios nos bendiga hoy, porque como profeta veo que Dios va a delegar autoridad. Aquellos que han estado llorándole, ten piedad de México, Señor. Ten piedad de la gran ciudad. Ten piedad, Señor, de Hidalgo. Ten piedad, misericordia de los otros estados donde hay cosas que ni siquiera las noticias lo declaran. No quites tus ojos, y el Todopoderoso, sin duda alguna, como en los tiempos antiguos, va a delegar autoridad. Y esa autoridad hay que cuidarla con temor y temblor, como voy a predicar. Porque Él está en la reunión de los que tienen autoridad. La ONU, por ejemplo, ahí hay autoridades, 7 personas de los países más importantes en la tierra. Él está ahí. Deliberan cosas para cómo consumir pueblos y destruir pueblos. Él está ahí. No les delegó esa autoridad para hacer daño. En una congregación hay un consejo. El proverbio dice: en la multitud del consejo hay sabiduría. Dios está ahí. Nosotros que tenemos el honor de conocerle y amarle, no empecemos ninguna reunión de negocios de la obra de Dios sin oración y meditación de la palabra. Si empezamos alguna reunión con la gente que está ayudándonos, así, tratar de moldear el fierro a frío
No vamos a salir de la tangente. En el libro de los Hechos, usted lo puede investigar, hay 8 reuniones de ministros de Dios con oración y meditación de la palabra. Y solo hay una que no hay ni oración ni meditación de la palabra. Y es la de los del Sanedrín. ¿Qué hacemos con estos hombres? Señal manifiesta han hecho. ¿Cómo los callamos? Pero Dios está en la reunión de los que tienen autoridad. En medio de los dioses, Él juzga. Siempre que hagamos reuniones de gobierno, llévalo apóstol, llévenlo pastores, Tony. No lleguemos a esas reuniones sin llevar ofrenda. Nunca te presentarás delante de mí con las manos vacías. Dios es digno de tributarle. Tributad a Jehová la honra y el poder. Tributad a Jehová la honra debida a su nombre. Comentaba el apóstol Oscar, así someramente, como yo conocí al Señor a los 8 años. Por misericordia, me enamoró. Y he visto mucha gente que al paso de los años se va derritiendo. Puede que hayan sido con X delegación. Se van derritiendo, se van desviando. Por querer hablar algo que no desean vivir. Por eso es de que en esta noche tan importante, yo anhelo y he rogado desde la madrugada lo que dice el Salmo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en el mundo su salvación, para que le alaben, todos los pueblos le alaben. Porque si estoy en lo correcto, y ustedes me discernirán, Dios tiene sus ojos, como libro de Reyes. Pon tus ojos y tu corazón y tu nombre en este lugar que yo he levantado para ti. Dios tiene sus ojos, y eso recíbelo como una palabra de Dios. Su corazón y su nombre en esta casa, con tu pastorado. Dios tiene su nombre, torre fuerte, su corazón fiel, sus ojos misericordia, para que ustedes, y ahora que estoy teniendo el honor de estar con ustedes, para que ustedes y yo nos humillemos y entremos a su presencia con acción de gracias, con acatamiento, porque solo pensamientos de paz y no de mal tiene el Señor. Dios ha levantado esta congregación para que sea madre de congregaciones. Dios ha levantado este ministerio para que sea un ministerio que dé a luz otros ministerios, pero en el orden correcto, en el orden establecido correcto. Él juzga en esas reuniones. Aquí está la gloria de Dios. Y viendo todo lo que está pasando, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 2. Juzgaréis injustamente. Cuando se reúne un grupo de autoridades con el deseo, como Hechos 4, querían parar a Pedro y a Juan de predicar el evangelio. Ahí estaba el Señor. Y estas autoridades, Sanedrín, queriendo detener con injusticia, dice Romanos capítulo número 1, la gloria del evangelio. Si pudiéramos hablar, tener muchas horas y ver qué le pasó a esa generación por tratar de parar con injusticia la obra de la gloria de Dios, porque eso es el evangelio. Él juzga, no es nada más ser autoridad. No es que allá, bonito, ya tengo un privilegio. ¿Y cómo vives con tu privilegio? ¿Eres ejemplo de los fieles? ¿Tienes un lindo testimonio en todos los sentidos? ¿Conoces lo elemental del reino? Padre nuestro,
máxima autoridad estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Sin duda alguna, santificarás mi nombre trayendo mis diezmos. Libro del Deuteronomio. Mis ofrendas, mis primicias. Dios se va a levantar, y lo puedo ver en los ministerios que estamos reunidos acá, para que les enseñes a la otra generación, como el Salmo, de generación a generación. Son contadas tus poderosas obras y anunciados tus poderosos hechos. Que la otra generación que se vaya levantando sea una generación que honre a Dios en verdad, que tiemble en su presencia. Y cuando vayan a hacer reuniones de gobierno, oren mucho, investiguen las Sagradas Escrituras y sean efectivos como ese salmo que cité someramente, después de haber dicho: tributad al Señor, o hijos del Elohim, hijos de los poderosos, tributadle la honra y el poder. Hay 7 veces, diga conmigo, la plenitud, la totalidad, voz de Jehová, 7 veces. ¿Qué será que en un ministerio ya no se oye la voz de Jehová? Se le está dando a él el temor y temblor, porque su mayor anhelo es que nadie perezca. Su mayor anhelo es que el impío deje el mal camino y se vuelva al Señor. Su mayor anhelo es que los que ya invocamos su nombre, los sigamos invocando con temor y temblor. Ese es su mayor anhelo. Que no hayamos empezado bien para terminar mal, sino como el atleta, como el soldado y como el labrador, podamos ver el fruto de que no es en vano servirle y amarle. Ayúdeme y diga conmigo: porque Él juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Cuando le hicieron los 3 pseudojuicios a Jesús, el Sanedrín, fueron injustos. Llevaron testigos falsos. El Señor ya se los había citado. Llegar a tener X carácter de autoridad, en lugar de ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, pensar en el pobre, tener autoridad para ser un corrupto. Qué terrible va a ser cuando demos cuentas delante de Dios. Y todos vamos a dar cuentas. Algunos que caminamos en su reino recibiremos galardones, dice 2 de Corintios 6. O recibiremos solo pasaditos por fuego, dice 1 de Corintios. Por eso todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y aquí hay un Selah. Ayúdeme, hable conmigo, involúcrese en estudiar las Escrituras. Diga Selah, diga preludio. Es como que los jóvenes que hoy ministraron, espero que ellos sean los primeros diezmadores, ofrendadores, intercesores en la congregación. De lo contrario, están en peligro. Ay, hermano Byron, no sea tan duro. No, yo fui joven. Y así como los jóvenes, tuve privilegios. Pero tuve mentores e instructores. Siempre Judá recibe todo el ataque, porque va primero. Ellos hay que cuidarlos. Más que talento. ¿Tienes buen testimonio? ¿Eres lleno de sabiduría? ¿Eres lleno del Espíritu Santo? ¿Eres lleno de fe? Porque al cielo no sube, sino únicamente lo que desciende del cielo. Eso es lo que dice en mi Biblia. Ahí no sube talentos. Ahí sube solo lo que vino del cielo. Por eso declara el salmista: tu alabanza de continuo en mi boca estará. Y luego decía: examíname, escudriñame.
Selah es cuando ellos se quedan ministrando y con esa pureza de Dios, ya no son ellos, es Cristo en ellos, el que en medio de la reunión te cantaré salmos, con un teclado, con un instrumento de cuerdas o de percusión, y si hubieran de vientos, solo dejando que fluya la alabanza hasta un momento que el Espíritu mismo da la orden y se quedan calladitos. Y el instrumento que tanto codicia a Dios empieza a cantarle un cántico nuevo. Y estas preciosas cuerdas bucales empiezan a decirle palabras que solo Él merece, tributándole a Dios en misterios la honra y el poder, diciéndole cosas que nadie puede tener el derecho de oír o percibir. Tú eres digno, tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Para que se oiga, amada mía, perfecta mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu rostro es dulce y tu voz codiciable. Digan aleluya. Qué triste estar en una reunión de ministros X, de cualquiera de las 7 tribunas que nada más hay: política, educación, economía, cultura, familia, religión, pero sin temor de Dios. Siendo de los 70 más distinguidos para tener mayor condenación. Pero yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Mi contentamiento es con aquellos que de puro corazón alaban el nombre del Señor. Y el anciano ya viejo, habiendo recorrido gran parte de su vida en el apostolado, le escribe a su sucesor: reúnete con los que de puro corazón alaban el nombre del Señor. Apártate de aquellos que tienen apariencia, pero niegan la eficacia de la misma. Si algo hemos de cuidar en este tiempo, es saber con quién vamos a reunirnos para alabar a Dios. Porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Digan amén. Verso 3: defended al débil y al huérfano. Para eso Dios levanta autoridades. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y necesitado. Y tenían a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y estaban ya con el asunto cocinado. No, a este lo matamos porque lo matamos. Y él, enmudeciendo, yo veo que Dios va a levantar su autoridad en muchos de ustedes. Yo veo que Dios les va a entregar el destino de ciertos lugares y va a poner autoridad en sus bocas. Yo ruego al Espíritu Santo que antes de hablar usted ore mucho. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme a la unción que Dios suministra. No se vaya a sumar con reuniones, pongan atención. X podrían ser de ministros. Viendo que otro ministro cayó, cometió algo que no era debido, para amarrarlo con la lengua. A la actitud correcta de un hombre que vio que su hermano había hecho pecar a Israel poniéndole un ídolo. Ese hombre se subió al monte. Otros 40 días. Vio que Israel lo había ofendido espantosamente con ese ídolo. Subió al monte y por 40 días le lloró a Dios. Dios le habló y le dijo: voy a raer al pueblo. Y contestó Moisés: si lo vas a raer, ráeme a mí primero.
Yo los bendigo con toda la autoridad que Dios en su piedad quiso poner sobre mí. Y bendigo sus entrañas, y bendigo su corazón, y bendigo su mente. Si estoy hablando de esto es porque es muy importante. Para que cuando Dios le delegue autoridad, usted con mucho temor y temblor la pueda desempeñar. Que usted, si usted va a ser un ministro en alguna delegación con autoridad, va a tener un consejo, no de jefes, porque su jefe es Dios, sino consejo, que tienen consejo, pero la voz deliberante la tiene Dios. Que sean gente de oración, de clamor, de súplica, que busque el rostro de Dios, y al buscar el rostro de Dios, que diga así: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros cargas que nadie puede cumplir. Y para eso os enviamos a 2 de los nuestros, con aquellos que han subido de su congregación aquí a Jerusalén, quienes de palabra y con este documento les hablarán de lo que hemos recibido de Dios. Que así suceda en esta iglesia, que así suceda en los ministerios que están acá, en el nombre de Jesús. Que no se vaya a cumplir en el nombre de Jesús jamás, si Jehová no edifica. Si Jehová no vigila, por demás es levantarse muy temprano, comer pan de dolores, que es a su amado, Él es Jesús, a quien le entrega su sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios? Hermosos son los hijos habidos en la juventud. Son tan hermosos para Dios, tanto biológicos como ministeriales, porque la casa se edifica con hijos. Pueden haber muchas instalaciones, pero si no hay hijos, ahí lo único que hay es instalaciones. A Dios le ha placido morar en medio de piedras vivas, redimidos por el poder de la sangre, santificados por la palabra y santificados por la unción. Por eso es de que vine esta noche 8, cuando me contó el apóstol Oscar: vamos a ir donde mi papá fue el pastor. Y dije: ay, Oscarito, qué regalo venir a estar con ustedes. Y cuando Dios me dijo: quiero que prediques Salmo 2 y les hagas ver que voy a delegarles mi autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Les voy a delegar mi autoridad para que juzguen con mucho temor. Digan amén. Verso 5: ¿no sabéis? ¿No saben? ¿No entienden? ¿Andan en tinieblas? Diga por favor conmigo: está hablando de autoridades, que el mismo Dios de la gloria le pone el nombre con minúsculas: dioses. Autoridades. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Qué está diciendo hermano Byron? Que toda autoridad para el esperar divino, porque si Dios pone una autoridad, Él espera, es como una columna. Eso lo encuentra usted en primer libro de Samuel, en el canto de Ana. Cuando una autoridad no es recto, íntegro, no solo tiembla su casa, no solo tiemblan sus hijos, o sea, se destruyen. Por eso el Salmo 109 y 69, hablando de Judas, le entregó autoridad al Señor junto con los demás en Mateo 10. O fluyeron en todos, inclusive Judas, pero no quiso poner rectitud, quiso ser traicionero. Su casa quedará hecha un desierto, su mujer viuda y sus hijos mendigando pan. Jesús dijo: mejor no hubiera nacido. La gloria de Dios, como cité el Salmo 67, venga sobre nosotros. Porque va a haber un momento en estos próximos años, no sé cuántos, en que la gracia infinita va a hacer que se deleguen funciones de autoridad. Como Hechos 6, era tanto el mover. Las viudas
que no hablaban hebreo, las que sí hablaban hebreo, ambas eran judías, pero estas no hablaban hebreo, estas sí hablaban hebreo. A las que no hablaban hebreo no les daban atenciones en cuanto al repartimiento del pan. Se enojaron, hubo murmuración y una delegación de autoridad. Así veo que va a pasar acá si somos sensibles. Veo que el fluir evangelístico va a ser muy grande. Veo que Dios va a salvar almas, va a salvar familias. El brazo de Dios se va a extender. El brazo del Señor del Salmo 118, precíselo. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas, la diestra de Jehová sublime es. Diga conmigo Salmo 18, Salmo del Hosana, Salmo de la entrada triunfal, Salmo de la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegue ese momento, Tony, con mucho temor y temblor, hablándole a cada uno que va a llegar a ser autoridad, Dios te va a delegar una autoridad. Cuídate más, porque esa autoridad es para que hagas bien, no para que levantes el agarro como que fueras el ministro intergaláctico. Así. Qué feo cuando a alguien se le sube el ego. Pablo escribe y dice: cayó en el lazo del diablo. Ya ni saluda a los demás. Se considera así casi como el chulo. Qué horrible. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y yo imploro al Dios que me ha cuidado por tantos años, que su gracia, su paz y su misericordia sea con todos nosotros. Ruego al Señor que cuando eso suceda podamos decir estas palabras: pero ¿quién soy yo y quién es la casa de mi Padre para que hayas puesto tus ojos en mí? ¿Acaso no soy yo el más pequeño de la casa de mi Padre? Solo con lo que me acabas de decir ya es más que suficiente, porque ningún amigo le habla a otro amigo como tú me estás hablando. Y puesto de rodillas, le rogó a Dios y le dijo: cumple lo que me has dicho. En otras palabras, yo nunca voy a dar la medida. El único que da la medida eres tú, Dios manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado en el mundo. Tú eres mi esperanza de gloria. Tú eres el único que puede enseñar mis manos a la batalla, mis dedos a la guerra. Esto no es situación de un curso, otro curso. Esto eres tú, cara a cara conmigo, enseñándome el camino que debo tomar. Aleluya, diga aleluya. Versículo número 6, porque voy a ir al 2. Yo dije, vosotros sois dioses, puestos para cuidar al huérfano, a la viuda, la delegación que les tocó, pero no quisieron. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Esto es importante discernirlo, porque vamos a meditar. Porque cuando se delegaba una autoridad a esa persona que estaba delegada en autoridad, sobre todo un rey, en el pueblo de Israel, ahí se le ponía el título Hijo del Altísimo. Era un título. Europa todavía conserva eso. En las dinastías que todavía hay de casas de la realeza, se supone que tiene que tener una mentalidad muy pura para amar a la gente. Dije: dioses sois, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como a cualquiera de los príncipes caeréis. No hay cosa más terrible que ver a una persona que se le levantó el ego, y en lugar de ser un representante del Dios que no se ve, se vuelve, como dijo el profeta menor: ay de aquellos que por la noche no se duermen pensando crear leyes para hacerle mal al pueblo. Ellos terminan mal. Y uno lo mira en la vida que hemos vivido, como personas que no tuvieron temor,
en la misma vara de la justicia divina los hace terminar tan mal. Como aquellos 4 reyes en los años de Jeremías. A uno Nabucodonosor lo puso enfrente de la casa de David, de la dinastía de David, enfrente. Sus hijos enfrente. Mataron a sus hijos y después les sacó los ojos. La última imagen fue como mataron a sus hijos y después les sacó los ojos. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A otro, Joaquín, que cuando el profeta Jeremías escribió y le dictó a Baruch, su secretario, y le llevaron toda una palabra profética, sentadito cerca de las brasas, porque era invierno, leía uno de la realeza lo que había escrito Jeremías, la voz de Dios, y él con un cuchillo así, le leía un rollo, metía el cuchillo y de una vez el rollo al fuego. Pensando, bueno, ya quemé las profecías de Jeremías, ya quemé la voz de Dios. Cáese la hierba, sécase la flor, pero la voz de Dios permanece para siempre. Le volvió a escribir Jeremías a través de Baruch y le dijo: vas a ser llevado a Babilonia y vas a ver lo que te va a pasar. Y no tendrás hijo en la casa de David. Creo que el Todopoderoso nos está preparando en esta noche de 8. Seamos apóstoles o profetas, pastores, evangelistas, ministros de alabanza, de las niñitas que adoran, para decirnos: examinémonos para ver si estamos en fe. Porque si les hablo así, tan diplomada y de nivel, es porque tengo pensamientos grandes en medio de este lugar. Quiero levantar un ejército en orden. Quiero levantar hombres que no usan el ministerio para hacer mercadería de las almas. Quiero levantar gente a quien yo le confíe mi corazón y le ponga mi compasión, y que se levanten en la madrugada a llorar delante de mi presencia por un México que está sangrando, por estados de la República que están esperando la manifestación gloriosa de las columnas de los hijos maduros de Dios. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Tuvieron el inocente, tuvieron al manso, tuvieron al gusano soy y no hombre. Así habló Jesús cuando él mismo se quiso humillar. En lugar de deliberar correctamente, hicieron 3 juicios fraudulentos. Pensaron que se habían burlado de Dios. Le dijeron a Pilatos: manda un escuadrón, porque aquel engañador, Santo Padre, dijo que iba a resucitar al tercer día. Y no vaya a ser el peor estado, mucho peor que el principio. Y mandaron la legión de ángeles. Y la tumba, un ángel bajó y movió la piedra. Y quedó la tumba vacía. Y el Señor, manso y humilde de corazón, recibió la delegación por la cual es que estamos reunidos acá. No somos los más miserables de los hijos de los hombres. Somos el linaje escogido, la gente santa. Somos el real sacerdocio. Somos las piedras vivas. Somos la gente que hemos recibido un llamamiento. Ve por todo el mundo y hazme discípulos. Enséñale todas las cosas que yo te he enseñado. Si no sabes, aprende. Si no sabes, siéntate y aprende de las generaciones que yo he aprobado. Déjate discipular, déjate enseñar, déjate instruir, porque es terrible hacerse maestro según la carne. Pero si yo te delego de mi autoridad, cumple tu ministerio.
porque voy a usar, dice Dios, esta nación de México para que sea un lugar de avivamiento a todas las naciones. Donde más crece el pecado, sobrepuja mi gracia. Y así como ustedes lo han visto en el libro de Mateo capítulo 4, lugar que estaba en tinieblas, gran luz le resplandeció. Yo he determinado hacerlo en México. Y aquí en Huehuetoca lo he terminado con el ministerio de ustedes. Les voy a dar 3 señales, dice el Espíritu Santo. Primero, milagros que van a respaldar su ministerio. Ocúpate muchísimo tiempo en las Escrituras, porque el Espíritu de vida en Cristo está metido en las Sagradas Escrituras. Muchísimo tiempo. Pregunta, asesórate con tu hermano, porque hay una unción apostólica que te va a ayudar. Y haz que toda esta congregación sea una congregación de muchas vigilias, de muchos ayunos, como Hechos capítulo 12. Y la iglesia hacía oración sin cesar. O sea, vigilias, ayunos, vigilias, ayunos. Y la mano de Dios hizo algo que nunca había sido hecho en toda la tierra. Y Pedro sobrenaturalmente fue sacado de una prisión para seguir continuando su ministerio. Te voy a traer familias, dice el Espíritu Santo, con hambre y sed de Dios. Te voy a traer familias, algunos han oído del Evangelio, pero los entretuvieron o los saquearon. Te las voy a traer. Te voy a traer jóvenes que tengan el deseo como Timoteo de ser circuncidados, humildes y sencillos de corazón, como el capítulo 5 del libro de los Hechos, que cuando vieron que cayó Ananías, que había mentido con la ofrenda. Nuestras Biblias dice en el Levítico 27 que toda ofrenda es cosa santísima y lo santísimo no se toca. Y Ananías había mentido con la ofrenda, ahí cayó muerto. Y los jóvenes fueron quienes lo enterraron. 3 horas después llegó Zafira, lo mismo, y los jóvenes lo enterraron, dando a entender, esa juventud no quería nada con el mentiroso. Esa juventud no quería nada con los tranzas. Esa juventud no quería nada con los fayucas. Esa juventud quería algo, pero con los que de puro corazón alaban el nombre del Señor. Se abre el velo de los cielos, tal como dice las Escrituras, por gracia. Tony, por gracia. Pero la gracia hay que cuidarla con temor y temblor, como cuando escribe las 4 cartas ministeriales a Filemón, a Tito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y establece un panorama de 360 cómo tenemos que ser los ministros. Te voy a bendecir porque yo quiero, para que levantes tus manos delante del Creador y le digas al Creador: a ti no se te compra, a ti se te honra. A ti se te honra. Será una visitación por bondad divina, de reunión tras reunión, reunión tras reunión, a partir de este 8 de diciembre, hasta donde ustedes quieran que la gloria de Dios continúe. La gloria de Dios se puede contristar, la gloria de Dios se puede apagar, la gloria de Dios se puede ir. Usted puede estudiar el primer libro de Samuel, donde hay un Icabod, y la gloria de Dios se fue por los pecados de los que precedían. Cuida con diligencia quienes tienen X ministerio, con diligencia. A los que han sido probados, van a haber 13 meses a partir de ahora donde la gloria de Dios será muy grande y ustedes la pueden retener, como cuando a David le decía al Señor que su presencia no lo dejara. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en la casa de Jehová, donde hasta las golondrinas hayan lugar para estar cerca en tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Estoy viendo niños que van a ser bautizados en el Espíritu Santo, niñas que van a ser bautizadas en el Espíritu Santo. Estoy viendo señoritas que se van a consagrar al Señor y van a consagrar su virginidad y van a ser para la nación una bendición, porque Dios ama el pacto. Si a usted le gusta dar un aplauso a Dios,
Este es el momento de exaltar su nombre. Urrabakato samanashere. Arroba rebe roba ribara la vara basente. Uribelinu maso. Saquere le burumbento. Oscarito, Dios va a delegarte autoridad apostólica. Como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, la autoridad que nos es dada, la autoridad está representada en un cuerno, es para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Dios te ha venido entrenando. Yo te veo con grupos apostólicos de gente que no va a estar tomándose fotos ni estar llenando los sistemas cibernéticos. Estamos reunidos los... No, esos son inflados. No, los que lloran y gimen por un país que necesita la manifestación gloriosa. Vas a estar reunido con gente santa, gente hermosa, y Dios va a ponerle más delegación a la autoridad que te entregó. Guarda este mensaje el resto de tus días. Veo muchos jóvenes también que se te van a acercar, te van a pedir consejo. Ministros a nivel de la ciudad, a nivel del estado, a nivel de los estados. Dios los va a usar para la gloria de su santo nombre. Véngase al Salmo 2 y déjeme tratar de terminar porque no quiero ser fuera de lugar. En Hechos 4, dije hace un ratito, cuando Pedro y Juan los habían tratado de paralizar, los habían tratado de callar. Lo peor, gente que debía de haber promulgado que la gloria de Dios corriera, pero habían hecho de la casa, el templo, todo un negocio. Pongan atención. Vieron que Pedro y Juan habían sido usados para que un paralítico de 38 años, pongan atención, 38 es un número muy importante en la Biblia, como todo, de nacimiento paralítico. Entonces usted conoce el milagro de Hechos 3, que en un instante el Señor levantó a ese paralítico. Así quiere Dios hacer milagros a través de ustedes. Me lo muestra constantemente para dar de gracia lo que está anunciando el Espíritu Santo a través de mi boca. En un instante le creó todo, tendones, músculos, todo, y el hombre empezó a brincar y entró al templo a darle sus primicias a Dios. Sus primeros pasos, sus primeros brincos se los fue a entregar al Señor, a darle la honra de vida a su santo nombre. Por ese milagro los religiosos se enojaron. No hay que ser demasiado profundo. ¿Por qué se enojarían tanto? Míreme, ¿me voy a explicar? Porque todo lo que recibía él de limosnita tenía que dar un porcentaje. Pero la casa de Dios, casa de oración será llamada. La casa de Dios no es un negocio. La casa de Dios es la casa donde la plenitud de la divinidad estará siempre. Hoy yo estoy viendo, vive Dios, ante cuya santidad estoy, cómo Dios los va a usar para arrancar, derribar, destruir, desmenuzar, como dice Jeremías 1, costumbres ya puestas en el sagrado ministerio que no son el deseo de Dios, y luego plantar y edificar. Veo que Dios va a levantar una nueva generación de gente probada y aprobada en el nombre poderoso de Jesús. Cuando se juntaron los dos que habían sido amenazados y los habían golpeado y dijeron: no es justo, juzguen ustedes, obedecerlos a ustedes o obedecer al Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de ahí se fueron con los suyos, con los que sentían lo mismo y pensaban lo mismo, y exactamente en el mismo aposento donde se había comido el cordero de la Pascua. Cuando Jesús les dijo: quiero comer la Pascua en tal lugar,
Y ahí el Señor había abierto en medio de la cena de Éxodo 12, cuando se determina, se comerá un cordero anualmente. En medio de comerse el cordero, el Señor agarró el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego agarró la copa: esto es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Ya luego vienen los libros nuevo testamentarios, un nuevo pacto, con mejor mediador, con mejores promesas, con mejor forma de culto, que envejeció de una vez, anuló cualquier pacto antiguo. Y vive Dios, ante cuya santidad estoy, que les va a abrir el Señor las sagradas escrituras. Ustedes trazarán el evangelio como debe ser tratado y trazado. Ustedes no van a confundir la ley con la gracia. Ustedes serán ministros de la gracia. Se les revelará la gloria de la gracia. Tendrán un lenguaje de gracia. Nunca van a celebrar fiestas paganas con nombre de cristianas. Ustedes serán gente de un solo libro, gente que el Espíritu Santo justificará aquello que ustedes predican en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando se reunieron con el resto de apóstoles, ayúdame, diga, 2, número de comunión, determinados. Vamos a seguir predicando. Y llegaron con los suyos. Habían 10 más. Quisiera enseñar muchísimo. 10 es el número de justicia perfecta. 10 es el número de prueba. 10 días serán probados. Y cuando se juntaron esos 2 con aquellos bien probados, ayúdeme y dígalo, y se juntaron los 12. 12 es el número de autoridad, 12 es el número apostólico, 12 es el número de orden. ¿Qué orden, hermano Bayon? El orden que no puede ser perturbado, el orden del cielo. Y citaron este salmo y dijeron: David escribió diciendo. Aquí en nuestra Biblia no dicen quién fue el autor, pero en Hechos capítulo 2 dice: David fue el que compuso este salmo. Es un salmo que en el inicio está unido con el Salmo 1. Lo que dice el Salmo 1 sigue con el Salmo 2. ¿Me quiere ayudar, por favor? Diga por favor conmigo el Salmo 1. El hombre de la palabra, que meditará en la palabra, que vivirá la palabra, que nunca estará en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Él es Jesús, el hombre de la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita del día y de noche. Está unido, ayúdeme y decláralo, con el salmo de la unción, con el salmo de la autoridad. ¿Quieres que la unción en ti permanezca para siempre? Métete a la palabra, hermano. Ocúpate en leer las últimas palabras de Pablo. Ocúpate en leer. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para hacer del hombre de Dios enteramente perfecto, instruido en toda buena obra. Todo y de todo lo que voy a hablar, esto es crucial. Síguete ocupando en las Sagradas Escrituras todos los días, para que sea tu ministerio como el árbol, que su hoja no cae. Ahí vas a estudiar la Biblia, la hoja habla de la unción también, de la sombra. Su fruto a su tiempo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el Salmo 2, el de la unción. ¿Quiénes se juntaron? Meditémoslo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Diga por favor conmigo: todos los paganos. Usted puede ver las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis y encuentra una nación que viene de la descendencia de Cam, llamada Egipto, pagana. Yo he caminado en Egipto.
Yo he ministrado en Egipto. No hay una nación más paupérrima, pobre, que una nación que tuvo a su alcance el humillarse delante de Dios y no quiso. Puede ver usted toda la historia bíblica y la historia secular. Las naciones paganas, ruinas quedaron de ellas. Yo nací en Guatemala y hubieron imperios indígenas que son solo ruinas, ruinas, como las ruinas que están en Honduras, que están en la Mesoamérica, Guatemala, en la parte de Yucatán, aún aquí en el Estado de México, ruinas. Estuve en Grecia, ruinas. Estuve en Roma, no estoy haciendo alarde, ministrando, ruinas. Tratando de romper los lazos. En Hechos número 17 dice: Dios por un tiempo los dejó en esa idolatría para que después se volvieran al Dios vivo. Y por eso es de que nos entregó el Evangelio, para sacar de las tinieblas y trasladar a la luz admirable a las familias que siguen confiando en brujas, en brujos, en santeros, en fetiches, en oracioncitas, en cositas que se cuelgan al cuello, lo cual solo es vanidad. Isaías 45: no tienen poder. Todo el poder lo tiene el nombre de Jesús. Todo el poder está en la palabra de Dios. Todo el poder le es delegado a aquellos que se consagran a hacer la voluntad de Dios. Diga por favor conmigo: los imperios. Usted puede estudiar y quiera Dios que el Espíritu Santo nos bendiga y estudiemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, porque se amotinan, porque piensan cosas vanas, porque se levantó tan terriblemente Nabucodonosor para destruir Jerusalén. Luego se levantó el imperio griego, porque el Medo-Persa no tanto, el griego, para tratar de acabar con el templo, poner una cerda, ¿cómo le dicen aquí? Cochinito, un puerco, en el altar de bronce, para tratar de burlarse del Señor. La abominación desoladora. ¿Por qué? Hasta llegar al imperio romano, donde el deseado de todas las naciones, el tesoro del cielo, Dios manifestado en carne, lo tomaran como un usurpador y dieran su criterio: crucifíquenlo. Esa generación de los que promulgaron acabar con el Cordero, no quedó uno que no hubiera sido raído. Eso ofendió el corazón de Dios, porque Dios no nos manda su sol, no nos manda su lluvia para que nos volvamos sus enemigos. Dios nos manda sus beneficios para que nos detengamos en los caminos, para que preguntemos por las sendas antiguas. Aún la misma creación manifiesta su eterno poder y deidad, dice la carta a los romanos, para que viendo tanta belleza le podamos dar la honra debida a su nombre. Pero mire, trate de discernir lo que dice el Salmo. Y los pueblos piensan cosas vanas. Trate de ponerme atención. La palabra pueblos no está hablando Huehuetoca, los lugares de Hidalgo, no. La palabra pueblos está hablando tribus. Los gentiles y las 12 tribus. Estos se amotinan, pero estos, teniendo una ley tan linda que yo se las entregué en mi magnífica ley, desecharon meditar en mis escrituras de día y de noche, como yo le dije a Josué.
y llenaron su pensamiento, en lugar de meditar mis escrituras, de pensamientos vanos. ¿Me estoy dando a explicar? Se levantaron los reyes de la tierra, está hablando de los gentiles, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Ayúdeme, porque voy a tratar de terminar, no quiero cansarlo. Diga por favor conmigo: las ligaduras son las leyes de Dios. Dios le dio a Israel ligaduras. ¿Cuáles son esas ligaduras? Su magnífica ley, que en el Salmo 19 tiene 6 partes: estatutos, ordenanzas, preceptos, leyes. Esto lo ve el Salmo 19. Rompamos sus ligaduras. A los gentiles los trabajó con lazos y les dio una forma de gobierno, más o menos, una legislatura, pero no como la ley que le entregó en el Sinaí. El pecado es más grande a los ojos de la medida divina cuando las ligaduras están por dentro. A nosotros, Efesios 4, en las ligaduras de nuestro alimento. Si el pecado para los gentiles fue fuerte, para la nación de Israel más fuerte, con cuánta más drasticidad Dios puede tratar con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Cuando tengas el grupo de gente que va a trabajar contigo, nunca olvides, nuestras reuniones empezarán con mucha oración y con mucha palabra. No que mire, hermano pastor, yo solo puedo estar media hora. Pues vete, hermano, que las cosas de Dios son las cosas más santas. Moisés, cuando recibió la ley, esperó 7 días que Jehová descendiera. 7 días. Hacer los negocios de Dios a las carreras significa un espíritu de deslealtad. A Dios no se le sirve a las carreras. A Él se le sirve con quietud y reposo, dice Isaías, para ver la salvación. El Espíritu Santo es Dios. Jamás se va a someter a caprichos. No, que dice que no le gusta el servicio tan largo, le gusta su servicio nada más de 15 minutos, dice. Pues el Cantar de los Cantares dice: no dejéis despertar el amor hasta que quiera. Que Dios nos visite, que el Todopoderoso busque huehuetoca, y que esté profetizando a través de mi boca. Voy a levantarme acá y voy a hacer que muchos hogares llenos de brujería, de espiritismo, de actitudes tan feas, me conozcan a mí, el deseado de todas las naciones. Los voy a limpiar con mi sangre, los voy a limpiar con mi palabra, los voy a limpiar con mi nombre, y luego los visitaré, porque no quiero la muerte del impío. Voy a visitar hogares. Yo, Jehová, dice el Señor, tocaré las puertas, y si me dejan entrar, voy a entrar y voy a cambiar la vida de miseria. Y lo que dice el Salmo 1 lo voy a cumplir. Ponga mucha atención, diga por favor conmigo el Salmo 1 y el 2. Es el inicio del Salterio. Y los últimos 5 salmos: 146, 147, 148, 149, 150. Ayúdeme. Diga por favor conmigo: son los últimos del Salterio, que nos entregan el espíritu de por qué es que a Dios se le alaba. Es una menora. Qué terrible es tratar de alabar a Dios sin saber por qué. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por cuanto no conocieron mi ley, los quito del sacerdocio. Pero yo profetizo con todo mi corazón que Dios visitará sus vidas para hacer la gente de la meditación de ese libro precioso de día y de noche, en el nombre poderoso de Jesús. Para servirle al Señor, como voy a leer, dígalo, con temor, con temblor.
Echemos de nosotros las ligaduras, echemos de nosotros las cuerdas, las naciones. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, diga al hombre de la unción, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Romanos 1 dice: del linaje de la segunda carne, justificado por el Espíritu Santo en la resurrección de que es hijo de Dios. Cuando Él resucitó, poderosísimo, y el Padre abrió las puertas eternas, y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. La gloria de un nombre nuevo le fue otorgado. Ese bautismo de su nombre nuevo nos fue a nosotros imputados. Y espera el Señor que en México no se llegue a ritualizar un movimiento tan puro que es el movimiento de reforma o de restauración. ¿Me estoy dando a explicar? Mire, diga por favor, ayúdeme. Se escribió Mateo, que es el evangelio que más citas bíblicas del Antiguo Testamento tiene. Y luego se escribe, o está en nuestras Biblias, está Marcos, que es el evangelio que más se ve la santidad del que vino a servir. Y luego se escribe Lucas, que es el evangelio que habla de la unción. Es el único que habla y dice así: y el Espíritu de Dios estaba ahí para sanar. Y se escribe, es el único que dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí y me ha ungido, que también se puede decir me ha consagrado. Y después del evangelio de Lucas se escribe el evangelio de Juan. Diga por favor conmigo: el evangelio del pacto. En esto se conocerán que son hijos de Dios, en que se aman. Explíqueme otra vez, hermano Byron, con mucho gusto. Diga: vino la reforma de la palabra. Y Dios usó gente reformadora en las Escrituras. Ellos nos trajeron a la Biblia. Y luego vino la restauración de la santidad. Y vinieron reformadores muy usados de Dios en decir: si estás en la palabra, vive la fe de esa palabra. Apártate de iniquidad si mencionas el nombre del Señor. Sed santo porque Dios es santo. Y luego vino la reforma gloriosa del bautismo del Espíritu Santo, el conocer de los dones, el conocer de los ministerios, el conocer de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de milagros extraordinarios. Y Dios seguirá haciéndolo. Y diga: y ahora está la reforma de la unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Hay una reforma de unidad, hay una reforma de buscarnos, hay una reforma de desear el bien el uno al otro, no competir. Los que compiten es porque no le ha amanecido la gloria de esa palabra, no le ha amanecido la gloria de la santidad, no le ha amanecido la gloria de la unción. Por eso es un carnal. Las 18 obras de la carne: iras, contiendas. Gálatas capítulo 5. Apártate de la gente que tiene nombre de que vive pero está muerto. El pacto es: serán uno. Y diga por favor conmigo: después de esa reforma viene el libro de los Hechos, donde el Rey está en medio de ellos, hablando estatutos, mandamientos y usándolos para predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Salmo 2 se va a cumplir con la gente que quiere doblar la cerviz y quiere vivir aquello para lo cual fue llamado de Dios. Y yo quiero pensar que usted va a ser esa persona en el nombre de Jesús. Versículo 7, vamos a concluir. Yo publicaré el decreto. La palabra decreto es el mandamiento del rey. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. ¿Cómo se explica? Lo ungieron como rey. ¿Me da unos 10 minutos? Solo Oscarito, los demás no me dan nada.
Usted sabe que al Señor Jesús le hicieron 3 juicios religiosos falsos, 3 juicios políticos falsos aquí en la tierra. Y cuando Él ascendió, el Padre le dio el nombre sobre todo nombre. Cuando Él ascendió, lo hizo Señor y Príncipe. Dígame por favor, toda su vida fue expuesta ante el Padre, fue expuesta ante la creación. Y la única deliberación es: perfecto, santo, santo. Él será ungido como Señor y Príncipe, como cabeza de todos los ángeles, de todos los principados, y el Padre le entregó el dominio. Hágame el favor, hágame así conmigo. ¿Qué le entregó? Y muévame las cejas así. Y dígame: y todo lo que es de Él es de su esposa. Todo lo que es de Él es de su iglesia. ¿Por qué, hermano Jairo? Porque lo dice la Biblia: somos coherederos juntamente con Él. Cada vez que nos reunimos con el temor de que Él haga su voluntad en la reunión, la plenitud de Él está en medio nuestro. Padre lo exaltó. Y dice el Hijo: yo publicaré el decreto, yo publicaré el testamento, yo lo publicaré. Póngame tus manos así. Y lo daré a conocer. Un apóstol dice: no fui rebelde a la visión celestial. El evangelio que yo predico no lo aprendí según un hombre. El evangelio que yo predico me lo reveló el mismo Señor. Y después de 14 años de estar predicándolo, subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, y les expuse lo que yo predico. Y lo único que ellos pudieron decirme es: piensa en los pobres, lo cual he hecho con diligencia. Dios te confía el evangelio, hermano. Yo no vine aquí a jugar, no. Dios te confía el evangelio. La forma de la sana doctrina que está escrito en la carta a los romanos, te la entrega Dios. Dios te entrega sus misterios que están escritos. No es que vas a predicar cosas todas, no. La gloria de la palabra escrita para que te reproduzcas. Aleluya. Digan aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Yo publicaré el decreto, no me quedaré callado. Ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Los hombres lo tomaron como engañador, lo tomaron como samaritano, lo tomaron como terrible, pero el Padre lo exaltó y tiene el nombre más grande. Y a este lugar, y quisiera decir de ustedes, mi hermano Francisco, Ana Carmen, lo mismo. No están en esta reunión solo porque al fin y al cabo vinieron, no. Estamos en un momento crucial ante la presencia de Dios. Nos trajo el Señor para todos decirnos: te quiero confiar mi evangelio. Si eres bien entendido, primero te voy a probar. Y si sales aprobado, 1 Tesalonicenses capítulo 2, te confío mi evangelio. Voy a probar tu fe, voy a probar tu paciencia, voy a probar tu abnegación, voy a probarte como el oro se tiene que probar en el fuego, te voy a probar. Pero si sales aprobado, te juro por mi nombre que te confío el decreto, te confío el testimonio, te confío el pacto nuevo. Cuando esos apóstoles de capítulo 4 estaban determinados con los días restantes, 12, le dijeron a Dios: danos de nuevo, danos ese coraje, danos esa valentía, pero extiende tu mano para que señales, milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Pídeme
y te daré por herencia las naciones. No hay nadie del que está aquí que se va a ir sin la orden de Dios. Yo era chiquitillo y me movía, pero se me quedaba grabada las escrituras. Pídeme, Hidalgo. Pídeme. ¿Tú estás dónde, hermano? Hidalgo. Pídemelo. Pídeme. Hasta donde llegue tu visión. Pídemelo. Si ustedes supieran, dice el Espíritu Santo, cuánto sufro en las reuniones de creyentes que no piden por la paz de Jerusalén. No piden porque yo salve a mi pueblo Israel. Siguen con esa doctrina que no es bíblica. A los judíos Dios los desechó. Eso no es verdad. Romanos 9 declara que jamás los desechó. Libro de Jeremías 31 declara que jamás los desechó. Salmo 83 declara que jamás los desechó. Salmo 23 sobre Israel está establecido, jamás los desechó. Salmo 124 jamás lo desechó. Salmo 24 jamás lo desechó. Un ministro cuerdo, una iglesia cuerda. Romanos 15 no solo ora por Israel, sino que ofrenda por Israel. No, hermano Byron, si a uno nos falta la plata, hermano Byron, pero a ti te falta sembrar en buen terreno. Pídeme, pídeme, pídeme que salve a los que hoy andan vendiendo esta nación. Pídeme, llórame. Como una congregación que se llenaba, se reunía en las casas. Sabían que habían matado al apóstol Santiago, Jacobo, y que ahora Pedro estaba en la cárcel, y el deseo de Herodes es: lo sacamos, termina la fiesta de la Pascua, lo sacamos y le quitamos la cabeza. Y se puso en la iglesia, como mencioné hace un rato, sin cesar. ¿Sabe qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Sacó el Señor a Pedro de la cárcel. Ahí estudia el pasaje, eran 18 soldados. Era una puerta de hierro. Se les abrió solita a Pedro, al ángel y a Pedro. Una segunda puerta, dígalo de una vez, se le abrió solita. ¿Sí? ¿Y qué más pasó, hermano Byron? Vivo. Herodes vio como los gusanos se le metían y vivo vio cómo se moría. Cuando la iglesia pide, cuando la iglesia ora para vivir quieta, reposadamente, cuando la iglesia le dice al Todopoderoso: no seré de esas gentes asoleadas. Ya viene el mundial, ya viene el mundial, ya viene el mundial. No te digo, hermano, que no te guste tu equipo. Solo te digo que le pidas a Dios y que la vida que tienes se la consagremos. Y que le pidas a Dios. Más de 120 millones de habitantes, ¿no?, en la República. Muchas etnias con tantas pobrezas y con tantas creencias. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién dará a conocer mi nombre? ¿Quién dejará cosas que son lícitas pero no convienen? ¿Quién oirá el eco del que está sentado en el trono, que le dice al Padre: todavía por benignidad dale más largas a la tierra? Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Vamos a estar de pie.